hermanos, qué gusto continuar con esta serie de leyendas urbanas y quiero invitarles en esta ocasión a que hagamos de alguna manera lo que siempre hacemos, pero de manera especial quisiera invitarte a que muy intencionalmente hoy dejemos que la palabra de Dios pueda abrir nuestro corazón, pueda hablar a nuestro corazón. Y si esta es tu primera vez aquí en la iglesia, si es tu primera vez en una iglesia cristiana, eh, créeme, sé que se siente raro tal vez estar por primera vez en una iglesia, pero de verdad estoy convencido, creo que igual Dios tiene un mensaje para ti y que Dios puede hablar a tu corazón hoy. Y quiero invitarte a que puedas tratar de abrir tu corazón a lo que Dios tenga que decirte en esta ocasión. Estamos en esta serie de mensajes últimamente. Me gusta compartir con ustedes a través de series y abordamos un tema y hoy estamos hablando acerca de estas leyendas urbanas. Recuerda cómo funciona una leyenda urbana, ¿no es cierto? Es algo que escuchaste y luego alguien lo repitió y llega un momento en que lo normalizamos tanto que parece que es real. Ya es difícil dividir la ficción de la realidad. Esas leyendas urbanas bien conocidas de una señora que sale por las noches a llorar por sus hijos. ¿Han escuchado esa leyenda? Es, es un clásico, ¿no? Y luego ya se vuelve complicado porque nunca falta uno de nuestros amigos que dice, es que yo sí la he escuchado, es que yo sí la he escuchado. Y entonces llega un momento en que esa leyenda urbana se vuelve difícil en qué parte es algo irreal a algo que realmente es verdad. Pero también hay este tipo de pensamientos en nuestra vida y no te voy a hablar de la Llorona hoy, pero estoy hablando de estas ideas, de estas cosas que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón y que tanto las escuchamos, alguien más las repite y luego se vuelve como una realidad en la vida. Entonces, hoy quiero continuar con otra que me parece es una leyenda urbana que tiene que ver con esta frase, perdono, pero no olvido. ¿La han escuchado, no es cierto? Es esta idea de poder ir por la vida sin la necesidad de perdonar realmente. Es esta idea de ir por la vida sin realmente enfrentarte con el proceso de perdonar a alguien y decir, bueno, eh, puedo pasar por alto la ofensa. Esto es perdono, pero no olvido. Es decir, está bien, ya no voy a hacer tanto escándalo, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Y entonces lo que provoca eso es mantener rencor, mantener coraje en nuestro corazón. Y lo que hoy quiero llevarte es a que consideres lo que Jesús dijo acerca del perdón, que podamos ver lo que Dios dice. Y quiero invitarte al Evangelio de Mateo. Si tienes tu Biblia, quieres abrirla allí en Mateo y vamos a profundizar un poco. Quiero llevarte a uno de los sermones más famosos de Jesús, es el Sermón del Monte. Y aquí en Mateo 6, en este capítulo, es parte de este sermón tan especial que Jesús predicó. Y en medio del sermón se vuelve interesante porque Jesús se toma un tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. Y desde ahí se vuelve algo interesante, ¿no? Que Jesús enseñe a orar a sus discípulos y tal vez si estás aquí y no eres una persona de fe o tienes poco en la iglesia, tal vez eh, la oración te parezca algo extraño. Bueno, ¿por qué oramos como discípulos de Jesús? Bueno, Jesús fue muy intencional, muy específico para enseñarnos a orar, a cómo orar. Y entonces, en este capítulo, eh, Jesús enseña a sus discípulos a orar en medio de este sermón. Ahora, eh, al final de la enseñanza de Jesús, al final de su cátedra de cómo orar, parece que Jesús da un postdata a esas frases finales que se vuelven importantes. Y es ahí, en ese como postdata, después de la enseñanza de Jesús de la oración, en que Jesús habla acerca del perdón. Y es lo que quiero llevarte a pensar. Pero entonces comencemos por el principio. En el versículo 9 del capítulo 6, eh, es ahí donde Jesús comienza a enseñar a sus discípulos a orar y dice, por eso ustedes deben de orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, si me permites, brinquémonos al versículo 12 y dice, perdónanos, comienza a hablar del perdón, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nota algo,
Jesús comienza y abre este tema, pone el perdón sobre la mesa de una manera muy peculiar. Y Jesús nos está diciendo, bueno, yo te voy a perdonar y no importa que ustedes no perdonen. Eh, Jesús nos está enseñando de que puedes tener el perdón de Dios y tú seguir guardando rencor en contra de alguien. Es decir, ay, voy a recibir el perdón de Dios y luego voy a tratar a todos los demás como me dé la gana. Al cabo, Dios ya me perdonó. Eh, Jesús no está hablando de eso, pero el versículo 14 es un pasaje que en verdad confronta mi vida de una manera muy tremenda, porque esto es lo que dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y quiero que vuelvas a leer este versículo y piénsalo un poco, porque me parece que son palabras muy duras, muy intensas. De parte de Jesús es: si tú no perdonas a los otros tus ofensas, yo tampoco te voy a perdonar. Es lo que prácticamente está diciendo Dios. Y son palabras que incomodan, son palabras que confrontan. Si te das cuenta, son palabras un tanto incómodas, y, ¿sabes? Se vuelven incómodas para mí porque de alguna forma tienen una aplicación muy directa a- a algunos ámbitos de mi vida. Y tal vez pueda chocarte este versículo hoy. Tal vez viniste a la iglesia pensando en que iba a escuchar un sermón de que Dios me habla, pero de que Dios me ama, de que Dios me apapacha, pero luego es como que una condición: perdona, y si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Entonces, ¿sabes? Otra vez, si hay algo que nos incomoda, me parece que tiene que ver porque tiene una aplicación directa con nuestra vida. Muchos de nosotros vamos por la vida cargando con algún rencor, con alguna falta de perdón. Tal vez estás cargando con un agravio en contra de una persona, alguien que te hizo algo, que te dañó, alguien que te decepcionó, que te traicionó. Y quiero decirte algo, ¿sabes? Cada vez que eh, retomo este tema en el púlpito para hablar del perdón, se vuelve un tanto complicado, me genera algunas emociones encontradas en mi corazón. Y, y esos sentimientos nacen en mi corazón porque, ¿sabes? Eh, Muchas veces cuando hablamos de perdón, parece que es algo tan fácil, pero luego hay estas personas que han sido destrozadas por alguien. Y mira, algunas veces he estado con alguna persona que su cónyuge le ha sido infiel. Y es desgarrador y está destrozada ante la noticia. Y entonces el solo hecho de decirle a alguien que ha sido traicionada por la persona que amaba, a veces es para mí tan complicado. Yo sé, Dios quiere que esa persona perdone a un agravio tan grande como un adulterio en medio de un matrimonio, pero otra vez hablar del perdón con una ofensa tan grande es como una bofetada, ¿no es cierto? Es algo que no es fácil. Y entonces, ¿sabes? Tal vez esta mañana tú estés aquí y el tema se vuelva un poco incómodo. Hablar del perdón porque tal vez alguien, un amigo tuyo, te mintió. Tal vez más duro que eso, no solamente te mintió, mintió acerca de ti, habló mentiras acerca de cómo eras. Tal vez alguien que amabas, alguien que admirabas, alguien que lo tenías de alguna manera en una posición especial, te decepcionó y hizo algo que demostró lo que realmente era. Tal vez alguien simplemente no te pagó la deuda, ese dinero que prestaste. Y no te pagó. Te dijo que te iba a pagar y luego te dejó embarcado con otra deuda más grande para ti. Tal vez alguien rompió una promesa que te hizo. A lo mejor alguien te utilizó y utilizó tu amistad para beneficiarse en lo personal. ¿Sabes? Si ya estamos aquí y abrimos nuestro corazón, muy desafortunadamente, algunos de ustedes han sido atacados, dañados por aquellos que debieron haberlos protegido, por aquellos que debieron de haberlos amado, y resulta que fueron ellos los que hicieron el daño.
Trágicamente, muchas personas hoy van por el mundo sufriendo ese abuso en medio de sus vidas, muy real, abusos verbales, abusos emocionales, abusos físicos, abusos sexuales, y pasa la vida. Estás aquí tal vez años después, tal vez décadas después, pero sigues cargando con eso, sigues sintiendo ese mismo dolor como si hubiera pasado apenas hace unos días. Y déjame decirte que tal vez si estás ahí cargando con algo, déjame simplemente tomarme un tiempo para reconocer junto contigo que si te ha pasado alguna situación así, es algo brutal, es algo injusto, es algo que no debiera haber pasado, es algo que no debieras haber sufrido. Y en ningún momento quisiera minimizar, en ningún momento quisiera hacer pequeño lo que te han hecho y la ofensa que has sufrido al hablar acerca del perdón, ¿no? O sea, como que, ay, bueno, ya dale vuelta a la página y sigamos. Claro que no, quiero reconocer que, mira, evidentemente vivimos en un mundo destrozado por el pecado, un mundo caído, un mundo que hay tanta maldad y, ¿sabes? Eh, Hablar del perdón a veces no es fácil cuando la ofensa es demasiado grande. Descubrí que, ¿sabes? Hay otro nivel de dolor y de sentirte ofendido. Muchas veces no te lo hacen a ti. Muchas veces no directamente tú sufriste el agravio, pero se lo hicieron a alguien a quien tú amabas o a alguien que te importaba. Y duele igual. En medio del ministerio de acogimiento, escuché algunas historias y vi algunas historias de cómo algunos niños que eran vulnerados por sus familias, luego el sistema los volvía otra vez al mismo sistema tóxico y malo. Y a veces eran agravios que no me hacían directamente a mí, pero comencé a guardar mucho rencor contra muchas personas cuando tomaban esas decisiones, porque luego, ¿sabes? Me tocó ver cómo integraban estos pequeños y las familias de acogimiento en su compromiso con Dios y con ellos. Niños rescatados de tapias, literalmente, en peligro tremendo, y eran rescatados y la autoridad simplemente era como, ay, disculpe. Y obviamente eran personas específicas que tomaban esas decisiones y no era una afrenta para mí, pero créeme, había mucho coraje en mi corazón contra ese tipo de personas y tal vez también vives eso, tal vez la ofensa no fue directamente para ti, pero se lo hicieron a alguien que amas, a alguien que se vuelve importante. Entonces, sabes, este es mi punto. Cuando veo a Dios hablar acerca del perdón y ponerlo en ese nivel, sabes, me cuesta un poco de trabajo entender cómo perdonas algo imperdonable, cómo perdonas algo tan grave, cómo perdonas algo, cómo vives esta enseñanza de Jesús en la vida real. Entonces es lo que quiero llevarte a pensar esta mañana. Y otra vez, tal vez la ofensa fue muy grande. Y es ahí donde esto se pone difícil. Hay de ofensas, ofensas, ¿no? Tal vez hoy se te atravesó alguien cuando venías y es un buen momento para que lo perdones, hermano. Hoy ya estás aquí, perdona a ese que se te atravesó, a ese que se metió en la fila. Pero hay otras ofensas que se vuelven imperdonables. Y me parece que hay unas pistas en medio de este mensaje. Mira, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, la primera cosa que llamó mi atención es que, mira, nota esto, Jesús les dice, cuando oren tienen que comenzar a orar así, les dice, comiencen orando así, Padre nuestro. Y me parece muy interesante que Jesús no los enseñó a orar, cuando oren, órenle así a mi Padre, era el Padre de Jesús, pero no era el padre de ellos. Y entonces, pero Jesús lo pone en ese nivel. Y entonces, ¿sabes? Hay algo extraordinario. La primera cosa extraordinaria es de que es a través de la fe, es a través de nuestra confianza en Jesús, en que tú y yo podemos compartir con Jesús a ese Padre por medio de creer en Él. Es lo que la Biblia dice. Mira, en Juan capítulo 1, dice que a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, sabes, es a través de la fe en que tú y yo compartimos con Jesús el mismo Padre.
No es algo que nace del corazón humano, no es algo que nace del deseo personal. Por eso dice que ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es esa gracia de Dios, aquellos que creen en Él. Y entonces, ¿sabes? La mayoría de los que estamos aquí tenemos una relación con Jesús. Él es nuestro Padre. Y entonces, mira, este es mi punto. Me parece que si lo llevas a algo muy terrenal, cuando nos preguntamos por qué para Dios es tan importante el perdón en nuestras vidas, si lo pones en un terreno muy humano, ¿no es cierto que aquellos que somos padres, hay una tristeza más grande que ver a nuestros hijos peleados y que no se hablan? Claro, al principio es gracioso y decimos, esos de hermanos que se peleen. Pero ya cuando llega ese nivel de que no se hablan, de que están distanciados, de que no se tratan, me parece que no hay un dolor más grande para unos padres que ver a sus hijos peleados. Como tampoco hay un gusto y una satisfacción más grande que ver a tus hijos cuando se cuidan, cuando se procuran, cuando se tratan bien. Y me parece que si lo ponemos en ese punto, ¿sabes? Para Dios es igual de importante el perdón porque Él le importan nuestras relaciones. Para Dios es bien importante cómo tú y yo vivimos nuestra vida. Mira, si te preguntas qué tanto le importa a Dios nuestra relación con los demás, nuestro trato con los demás y por qué el perdón es tan importante, mira lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 5, en medio de este sermón del monte. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Es uno de los versículos más extraordinarios para mí que revelan el corazón de Dios. Y este es el punto, lo que está diciendo Jesús. Esencialmente lo que está diciendo es de que, ¿sabes? Para Dios le importa más nuestras relaciones personales y estar bien con los demás que estar en el templo cantando. Pero nosotros hemos invertido las cosas y pensamos en que, no, pues yo estoy bien con Dios, yo fui a la iglesia. Aquel que me hizo eso, aquel a ver cómo le va. Pero yo estoy bien con Dios, mira, yo voy a la iglesia los domingos, yo canto y escucho un sermón y todos felices y contentos. ¿Sabes? Para Dios, Él está diciendo, no es así como funciona. Si tienes algo en tu corazón, sería mejor que te pongas de acuerdo con tu hermano, perdones la ofensa y luego ya después de eso, ven a la iglesia y adora en realidad. Y otra vez, eso se vuelve complicado, ¿no? Porque uno diría, no, yo pensé que a Jesús lo que más le importaba es que fuera a la iglesia, que tiene que estuviera peleado con todo el mundo, no importa. Pues sabes, a Dios le importa, porque cuando te preguntas qué es el efecto del perdón, quién sufre en medio de no perdonar a alguien, bueno, ante esta pregunta, lo primero que tú y yo tenemos que reconocer es que a Dios mismo, a nuestro Padre Celestial, le duele cuando tú y yo llevamos rencor en medio de nuestro corazón en contra de otros. El corazón de Dios se entristece, pero evidentemente también a la víctima, también a aquel que no perdona, ¿sabes? Se vuelve una carga. Y yo sé, tú has escuchado esto y creo que todos estamos de acuerdo. Cuando tú y yo no perdonamos a alguien, se vuelve como un veneno en medio de nuestras vidas. Algunos psicólogos lo han explicado así. Dicen que cuando tú y yo no perdonamos, cuando vivimos con amargura, resentimiento, odio en nuestro corazón, es como dejar una herida abierta. Y otro ejemplo que me encanta es que dice, es como si la falta de perdón fuera como una prisión, donde tú eres el prisionero. Y este es el punto. ¿No es cierto que cuando tienes algo contra alguien, nomás estás pensando en esa persona? No sé si soy el único raro aquí, pero cuando me han ofendido, y sabes que a veces en el ministerio las cosas se toman tan personales que duelen las ofensas. Y en algún tiempo cuando comenzaba mi ministerio, y una visión distinta, un ministerio distinto, y de repente aquellos que pensaba que eran mis amigos, ellos mismos hablaban mal de mí, decían que ya casi era hijo del diablo y cosas así, porque así es el ministerio. A veces cuando no haces lo que la gente quiere, te vuelves el enemigo y duele mucho, ¿sabes? Y yo empezaba a guardar rencor en contra de esas personas. Y nomás estaba pensando y pensando y dándole vueltas al asunto. Y quién dijo esto y quién dijo el otro acerca de mí. Y
es cierto, la falta de perdón se vuelve una prisión, donde el perdón es la llave donde puedes ser libre y hasta que tú no perdonas, puedes vivir esa libertad. Porque considéralo, ¿no es cierto? Tú estás pensando, echando chispas en contra de alguien que te hizo algo y a veces esa persona está pero feliz. Está ahí en su Facebook y está de vacaciones, disfrutando de la playa y tú acá muriéndote de coraje por lo que te hizo. Es una prisión. Sabes, gracias a Dios con el paso del tiempo, Dios trató con mi vida. Pude perdonar a muchas personas y créeme, viví la libertad en medio del ministerio que Dios me dio. Pero tal vez digas, pues felicidades, pastor, que tú perdonas. Qué buena historia. Qué interesante que tú puedes perdonar, pero otra vez, una cosa es que hablen mal de ti y otra, no sabes lo que me han hecho. Y tal vez hoy te encuentres aquí diciendo, está bien, pero usted no entiende, tú no sabes lo que me han hecho. Me siento abrumado, estoy lleno de ira, estoy lleno de dolor, estoy lleno de amargura contra alguien porque no sabes lo que me hizo. Y otra vez, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios dice acerca de eso? ¿Cómo le hacemos con toda la ira, con todo el coraje, con aquel que nos ofendió? Jesús lo explicó así, ahí en el versículo 43 de Mateo 5. Jesús estaba hablando en medio de este sermón y les dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Me encanta esto. Jesús vivía en una cultura en que era diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Me hacías algo, que le pase lo mismo. No sé tú, pero yo considero que esto es muy justo, muy, muy justo. Lo que hiciste, que se te regrese. Y hasta ahí estoy muy de acuerdo con Jesús. Y me encantaría vivir en medio de esto, pero el versículo siguiente lo echa todo a perder porque mira lo que dice. Pero yo les digo, Jesús pone la vara mucho más alta. Ustedes viven en una cultura así, pero amen a sus enemigos. Ya no me gustó nada. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quien los protegen, por los que los persiguen. Mira, aquí ya no me gustó nada porque otra vez, esto me parece tan injusto, me parece tan irreal amar al enemigo, bendecir al que te maldice y todavía hacer algo, pues llevarlo a la práctica. Dice, hagan el bien a los que los odian. Esto es antinatural, es algo que otra vez no es algo que pueda salir eh, de nuestro corazón. Y por eso entonces Jesús nos da ese punto de partida. Comienza a decir, oren, oren por aquellos que los persiguen, ora por tus enemigos. ¿Sabes? Me parece que Dios es muy sabio y Él no está hablando al azar, no está minimizando la cuestión del perdón. Él sabe que el perdón es un proceso. Y mientras más vivo y mientras más ministerios tengo, me doy cuenta cómo el perdón se vuelve un proceso. Y jamás aquí te pediría que perdones la ofensa que alguien te ha hecho simplemente por venir un domingo en la mañana. Pero sabes, te pudiera invitar a que tal vez puedas comenzar el proceso de Jesús y la oración. Es el proceso perfecto diseñado por Dios que, créeme, ningún psicólogo, ningún terapeuta ha diseñado un mejor sistema para poder avanzar en el proceso del perdón, que es la oración. Y otra vez se vuelve tan irreal para mí porque lo menos que quiero hacer es orar por aquel que me ofendió. Pero otra vez, Dios es bien sabio, dice, de todos modos estás pensando en él. De todos modos, nomás te está girando ahí. Hablemos de él. Y te soy sincero, cuando he estado ahí con la gente que me ha ofendido, me ha hecho daño, al principio la oración no sale muy amorosa, es Dios, de verdad, trata con ellos. Soy pastor y tengo que ser muy espiritual y simplemente era Dios, que se den cuenta de lo que han hecho y ojalá y puedan sentir un poquito del dolor que causan. Lo interesante es que cuando he sido fiel y he seguido orando, de repente la oración va cambiando y si soy sincero, mi corazón se empieza a ablandar en medio de la oración, entonces puede salir
un poco más amable después y decir, Dios, está bien, fue algo muy grave lo que hicieron, pero Dios ten misericordia de esas personas. ¿Sabes? Lo que he entendido es que cuando oramos por nuestros enemigos es el proceso que Dios quiere que tú y yo tomemos para llegar al perdón, porque es el punto de partida para llegar a ese punto de poder perdonar a otros. Ahora, el perdón bíblico, ¿sabes? No es el perdono pero no olvido. El perdón bíblico no es vamos a hacer como si no pasó. Vamos a imaginarnos que eso nunca pasó. Y no es borrarlo de tu mente, no es ni siquiera el hecho de justificarlo y decir, bueno, es que yo también tuve un poquillo que ver con eso. ¿Para qué fui? ¿Para qué me expuse? ¿Para qué lo dejé entrar en mi vida? El perdón no tiene que ver con nada de eso. El perdón bíblico, ¿sabes qué es? Es entender la ofensa, comprender la ofensa y luego soltarla y desecharla. Ahora, otra vez, el punto culminante del perdón, el apóstol Pablo lo puso así. Dijo, sean mutuamente tolerantes, es decir, sean pacientes. Tienes que comenzar por tener paciencia. Dice, si alguno tiene una queja contra otro, perdones de la misma manera que Cristo los perdonó. Y aquí es donde entra la culminación del perdón. Sabes, tú y yo no podremos llegar a perdonar jamás a alguien si no has experimentado el mismo perdón de Cristo para ti. Por eso la oración es el inicio, es el primer paso en el proceso del perdón, porque es en la oración, en nuestra relación con Dios, en que tú y yo comenzamos a tener esta comunión con Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado de relacionarte con Dios, de hablar con Él todos los días, de leer su palabra y escuchar su voz? ¿Sabes cuál es eh, 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 la respuesta? ¿Sabes cuál es la reacción de tener una comunión con Dios? Es la humillación y la gratitud. Cualquiera que se presenta delante de Dios y pasa tiempo con Dios, sabes, no podemos terminar de otra forma más que de rodillas, diciéndole, Dios, gracias por lo que eres. Reconozco que no soy lo suficientemente bueno, pero tú sí eres bueno para aceptarme. Dios, reconozco lo grandioso, lo santo que tú eres. Gracias por escucharme, gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi padre. Y entonces, sabes, es en medio de esa relación en que tú y yo podemos entender el enorme perdón que Dios ha tenido para ti, para mí, un perdón que tú y yo no merecíamos. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces? Y aún yo iría más lejos. ¿Cuánto te ha perdonado lo mismo? Una y otra vez. Por eso Dios dice, sean tolerantes. Luego perdona como Cristo te perdonó. Pero esto no sucede otra vez por escuchar simplemente un mensaje, es un proceso. Comienza con tu relación con Dios. Y otra vez, sabes, yo sé que se vuelve complicado. El pastor Andy Stanley, en uno de sus libros, hablando acerca del perdón, él escribió esto. Él dijo, a la sombra de mi dolor, el perdón se siente como una decisión para recompensar a mi enemigo. Tiene razón, ¿no es cierto? A la sombra del dolor, perdonar a alguien es como darle un premio. Es como decir, hiciste algo tremendo y aún así te voy a perdonar. Cuando lo comparas, cuando lo mides con tu dolor, evidentemente el perdón se ve como recompensar a alguien que no lo merece, pero dice, pero a la sombra de la cruz, el perdón no es más que un regalo de un alma indigna a otra. Me encantaron estas palabras porque me parece que ejemplifican lo que es el perdón. ¿Sabes? Otra vez, a la sombra de nuestro dolor, a la sombra del dolor de la ofensa, el perdonar se vuelve como algo irreal, como una tontería. Alguien también dijo que, ¿sabes? Al final, la ira o el enojo no te hace más valiente, al final te hace más débil. El perdón es lo que verdaderamente trae sanidad a la vida. El perdón es lo que nos libera. Déjame terminar con esto. Mira,
Comencé diciéndote que hablar del perdón es incómodo, porque lo es. Cuando pienso en estas palabras de Jesús, parecen tan duras, tan condicionantes. Dios casi obligándome a perdonar, ¿no? Es perdona o no te perdona. Pero sabes, no tiene ese sentido. Es un Dios obligándote. Porque para empezar, déjame recordarte que el perdón que Dios nos otorga no está basado en lo que tú y yo hacemos. Dios no te perdona por lo que tú haces. Dios nunca te va a perdonar porque tú perdonaste a otros y decir, es mi obra. Dios me perdonó porque yo también perdono. No es así como funciona. Nuestro perdón no está basado en lo que tú y yo hacemos. Nuestro perdón delante de Dios, el perdón de nuestros pecados, está basado en un acto histórico y real, la cruz de Jesucristo. Está basado en esa cruz donde Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre, pero que al tercer día resucitó. En medio de ese hecho histórico real, es que tú y yo podemos alcanzar un perdón genuino y real delante de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús quería decir? ¿Sabes? Jesús no es un Dios déspota, Dios no es un Dios insensible al dolor, no es un Dios que simplemente te dice, ya, perdónalo, como, como buenos papás, ¿no? Que se pelean los niños y ya, perdónense y díganle, ya, dale un abrazo a tu hermano, ya, que siga ahí. No, Dios no es así, Dios sabe del dolor que hay, pero también sabe de la enorme libertad que hay en medio del perdón. ¿Sabes? Otra vez, me parece que en medio de estas palabras, no es Jesús obligándote a perdonar. No es Dios poniendo una condición, porque otra vez, nuestro perdón no depende de nuestras obras, depende de su obra. Pero me parece que son palabras que nos impactan para poder entender lo importante que es, porque sabes, para Dios planeó una vida para ti, para mí, una vida abundante. Una vida llena de bendición y de alegría. Dios nunca planeó una vida amargada para nadie. Dios no tiene una vida llena de tensión y de dolor. Una vida amargada no es lo que Dios quiere para ti. Dios planeó una vida abundante. Lo que eso significa es que es una vida llena de bendición, una vida llena de alegría, una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad. Es lo que Dios tiene para ti y para mí. Pero cuando no perdonamos y cargamos con algo, sabes, esa vida se ve interrumpida, se ve atravesada por esas cosas. Pero otra vez, me parece que Dios simplemente quiere que tú y yo entendamos lo duro que es. Imagina cómo serían las relaciones en medio de la familia. Si hubiera perdón, imagina esa relación entre padres e hijos a través del perdón. Esa mamá con esa hija, perdonándose sus ofensas. Esos hijos perdonando a ese papá que tal vez no fue lo suficientemente bueno. ¿Cómo serían las relaciones entre un matrimonio? ¿Pudieras imaginarte las relaciones tan fuertes familiares que habría en medio de los matrimonios cuando nos perdonamos el uno al otro? Somos pacientes los unos a los otros y nos perdonamos como Cristo nos perdonó. Sería extraordinario. ¿Sabes lo que he aprendido? Es que evidentemente el adulterio es un motivo para el divorcio, es cierto, pero también el adulterio es un motivo para otorgar perdón al otro y ver la gracia y la misericordia de Dios reconstruyendo y haciendo algo nuevo. ¿Sabes? Podrías imaginarte la sociedad, la iglesia en la que viviríamos si nos perdonáramos los unos a los otros como Él nos perdonó. Sería grandioso, ¿no? Podrías imaginarte una vida libre de rencor y de odio para vivir en la plenitud de la paz y la alegría que Dios tiene para ti. Déjame insistir, no pretendo que de la noche a la mañana perdones a tu ofensor, pero al menos esta ocasión quisiera dejar esto sobre la mesa para que tal vez comiences a dar el primer paso en ese proceso del perdón para aquel que te ha ofendido. ¿Quieres acompañarme a orar, Dios?